Vamos al libro de Romanos, hermanos. Romanos 1. Vamos a leer dos versículos, 16 y 17. Es una palabra que quiero compartir y profundizar, que está ligada totalmente a nuestra vida. Y habla del poder del Evangelio. El tema es el Evangelio de Jesucristo. Todos sabemos lo que la palabra Evangelio quiere decir, ¿no? Es una palabra griega que quiere decir buena noticia. Y por haber recibido nosotros esa buena noticia que estamos aquí, algunos de nosotros desde hace muchos años, viviendo el Evangelio en nuestras vidas, viviendo ese poder. Ahora, la pregunta es, ¿cómo me presento ante el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué tiene que haber en mí para que ese poder se manifieste? Porque es poder de Dios. Y acá Pablo lo dice muy bien, porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Después les voy a decir por qué hace esta diferencia el apóstol. Como está escrito, mas el justo, ¿qué cosa? Por la fe vivirá. Amén. O sea que no tenemos otro fundamento, sino el creer en el poder de Dios en nuestras vidas. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo. Eso significa estar bien parado ante el mundo, ante la vida, sabiendo que el Evangelio para nosotros no es motivo de vergüenza, sino motivo de vida, motivo de entusiasmo, motivo de ganas de vivir. Porque pasamos de muerte a vida gracias al Evangelio, ¿o no? Pero es importante también este mensaje que el apóstol lo da hacia aquellos que habían criticado el Evangelio o que habían dudado. Él dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio. Hermanos, no se puede tapar el sol con un dedo. Y al Evangelio no hay forma de taparlo con nada. Al contrario, el Evangelio se manifiesta. Hay una parte de la palabra de Dios que dice, si no se predica la palabra como es debido, bueno, si Dios quiere, de las mismas piedras puede levantar predicadores, ¿no? Fíjense usted el poder que hay en Dios. Ahora, dice, no me avergüenzo porque es poder de Dios. O sea que tenemos que quedar de acuerdo en algo acá nosotros, que el Evangelio es un poder divino. Dice, es poder de Dios. Qué notable, ¿no? O sea que la palabra que proclamamos libera poder de Dios hacia aquellos que la reciben. ¿Cómo la reciban? No sabemos, pero nosotros tenemos que darla. Porque es importante, porque es poder divino. ¿En quién se origina ese poder? En Dios mismo. El poder del Evangelio se origina en Dios el Padre. Ese poder fue el que hizo posible que el mundo fuera creado.
El mundo solamente no, el que habitamos. El universo y todo lo que existe fue creado por ese poder. Y usted me dirá, ¿de qué manera? Dios se sentó un día en el taller y se puso a armar. No, creó con su palabra. Él dijo que se haga la luz y la luz se hizo. Él empezó a designar lo que tenía que ser creado. Y su palabra, por el poder que tiene, generó la creación. Por eso Pablo dice que es poder. Y se origina en el Padre. Y el Evangelio aporta en su proclamación al propósito divino, que es nuestra salvación. ¿No? Si bien se origina en el Padre, el Evangelio fue revelado por el Hijo, por Jesucristo. Él lo dio a conocer. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios hecho hombre. O sea que su encarnación muestra el amor de Dios hacia nosotros, que se estuvo entre nosotros como hombre para mostrarnos que Él estaba cerca. Porque yo estoy contigo, dice en su palabra. Amén. ¿Cuántos creen que Dios está con usted? Y todos creemos. Pero Jesús hizo esa realidad tanteable, tangible. Jesús es el que nos dice, Dios está con nosotros. Jesús es el que dice, y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero con una condición lo dijo, hagan lo que yo les digo. Amén. O sea que el Evangelio, ese poder de Dios, fue dado a conocer, revelado por el Hijo, por su encarnación, por su vida, porque su vida marcó el propósito del Evangelio. Usted dirá, todo esto lo sé. No sé, hermano, pero lo que pasa es que es importante que volvamos de vuelta a la fuente y que nos acordemos de muchas cosas que habían quedado atrás. Las tenemos que traer de vuelta porque son las que nos llevaron a convertirnos. Jesús, con su vida, mostró el propósito de Dios. El mensaje de Cristo para arrepentimiento fue el fundamento. Y los propósitos de Jesús fueron declarados en 3 de los 4 evangelios. En la Gran Comisión, los propósitos eran, primeramente, hacer discípulos. Vayan y hagan discípulos, les dijo. Diciendo primeramente, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, como diciendo, cuando ustedes vayan y prediquen, no se olviden que tienen mi respaldo, porque toda potestad quiere decir, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea que más grande que Cristo no hay para nosotros. Tenemos el gran respaldo de Dios. El gran respaldo de Dios, tanto en lo que declaramos para nosotros, como en lo que declaramos para nuestra familia, como en lo que le declaramos a los demás, tenemos el poder de Dios de nuestro lado. Porque Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan. Hagan discípulos, bautícenlos. Porque el que crea y sea bautizado, dice, será salvo. Jesús dio esa orden. Y enséñenles, les dijo Jesús, que guarden lo que yo les enseñé. Todo esto tiene que ver con lo que Jesús reveló. Y Jesús también fue específico en algo, sobre qué tenían que predicar. Y dijo, prediquen arrepentimiento y perdón de pecados. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Prediquen arrepentimiento y perdón de pecados. Díganle a la gente, pueden cambiar, pueden dejar atrás la vieja vida y pueden ser perdonados y pueden ser salvos. Esa es una buena noticia, una gran noticia. O sea que entonces el Evangelio es un poder divino, originado en Dios, revelado por el Padre,
revelado por el Hijo, perdón, y aplicado por el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque el Señor nos enseñó que el Espíritu Santo nos convence de que necesitamos un Salvador. Y el Espíritu Santo también nos da, ¿qué cosa? La vida de Dios. En nosotros está el Espíritu Santo. ¿Cuánto creen en esto? Entonces tenés la vida de Dios en tu vida. Porque a través del Espíritu Santo tenemos a Cristo en nosotros. Y tenemos que tener la seguridad de que eso es así. No importa cuál sea nuestra condición. Lo importante es quién habita en mí. ¿Quién habita en mí? Porque dice la palabra que somos morada del Espíritu Santo. Jesús prometió que Él entraría en nosotros y que haría morada con nosotros. Hacer morada quiere decir voy a vivir entre ustedes. Voy a vivir con ustedes. Entonces yo quiero que hablemos en dos sentidos de la fe. La fe como una acción nuestra de creer absolutamente en todo lo que Dios puede hacer. Pero también la fe como una doctrina, como una enseñanza, como lo que estamos viendo ahora, que es una enseñanza. Eso también es la fe. Porque fíjense, que Pablo dice ahí en Romanos 1:12, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. En ese sentido, Pablo dice, por la enseñanza que ustedes y yo hemos compartido. O sea que tenemos la fe por dos caminos. Por un lado, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que lo dice Hebreos, lo explica claramente. Y por otro lado, nuestra fe tiene que ver con la enseñanza que recibimos. Porque la enseñanza que recibimos hace más grande nuestra fe. Porque nos hace conocedores de la fe que tenemos que practicar. ¿Por qué la practicamos y en nombre de quién la practicamos? El respaldo que hay, que tenemos de parte de Jesús, porque Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y dijo, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Por eso es que el Evangelio es un poder divino. Es un poder que hace posible, como la pastora dijo, lo imposible para nosotros. Para nosotros hay muchas cosas imposibles. Yo creo que casi todas, pero Dios lo hace posible. Dios lo hace posible. Decí conmigo, Dios lo hace posible. Y cuando digas eso, pensá en tu imposible. Pensá en lo que no podés hacer. Y decí, Dios lo hará. Dios lo hará. Porque Él tiene poder. Y con esta declaración, ¿sabes lo que estás haciendo? Bajando el poder de Dios adelante tuyo. Que te cubra el poder de Dios. ¿Y cómo nos cubre el poder de Dios? Declarando la palabra. Declarando, vos fíjate que Jesús lo que permanentemente hace con los discípulos es decirle, hablen, 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 digan, 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 proclamen, proclamen, proclamen. Jesús nunca dijo cállense, al contrario, siempre dijo, abre tu boca que yo la llenaré. Amén, ¿lo dijo o no lo dijo? Y se lo dijo a Pablo justamente. Si le llenó la boca a Pablo, a vos y a mí también nos puede llenar la boca. De bendición. Entonces el Espíritu Santo nos convence de que necesitamos al Señor. Nos convence, dice, de pecado. ¿Y qué hace? Me da la vida de Dios. O sea que es un poder divino, es un poder salvador. Y también es un poder que nos salva del castigo del pecado. Que nos salva, nos salvó del castigo del pecado, el que cometimos. Porque cuando recibimos a Cristo, dice, todas las cosas son hechas nuevas. O sea que nosotros no tenemos por qué traer al presente lo que vivimos en el pasado. Eso ya fue y el Señor se hizo cargo. Como dice la palabra, aunque tus pecados fueren rojos como la grana, yo los haré blancos como la blanca lana. Amén. Nos salvó de pecado, del castigo del pecado, nos salva del dominio del pecado, que no nos controle nuevamente, que no caigamos
nos controla el Señor e impide que tengamos una caída, que seamos dominados por el pecado. Y también nos salvará de la presencia del pecado. Ahora, cuando yo hablo del pecado, no hablo solamente de lo que podamos llegar a cometer nosotros. Ninguno es perfecto, hermano. Y podemos llegar a pecar. Puede ocurrir. El pecado tiene diversas formas. Pero también nos salva, nos protege de los pecados que se puedan cometer contra nosotros. ¿Usted pensó en eso? Pero cuando hablo del pecado, muchas veces hablamos del pecado y nosotros recibimos como lo que yo hago. Pero también hay pecados que se cometen contra nosotros. Y el Espíritu Santo, ese poder del Evangelio, también nos cuida del ataque del enemigo a través del pecado de otros contra nosotros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? De las mentiras que se puedan hacer, de las murmuraciones, de las críticas, de las ofensas, de las agresiones. Esos son pecados que se cometen contra nosotros. Y la palabra dice que de eso también seremos protegidos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Estamos guardados por el poder de Dios, hermano. La palabra nos enseña, la Biblia dice que estamos guardados por Cristo en Dios. Sin embargo, todavía muchas veces por ahí las dudas nos sacuden un poco, ¿no? Pero reprendamos todo espíritu de duda, no le permitamos al enemigo que penetre con la duda y que nos debilite, porque lo que el diablo busca es debilitarte. Lo que el diablo busca es que te caigas de la fe, lo que el diablo busca, como muchas veces digo, no es que camines con la cabeza levantada, sino que te arrastres. Porque como Él es la serpiente antigua y se arrastra, quiere que nosotros hagamos lo mismo. Pero no lo haremos en el nombre de Jesús, porque Él nos dejó el poder del Evangelio para que eso no nos pase. Él nos guarda, Él nos bendice, Él nos protege, Él nos levanta, Él nos fortalece, Él nos da sabiduría, Él nos da crecimiento. Él nos da, ¿sabe qué? Éxito. Y todo lo que hagan en mi nombre les será lo que pidan en mi nombre, dijo Jesús. Todo lo que pidan en mi nombre al Padre les será dado. Entonces, ¿qué nos pasa? Despertemos, despertemos. Hay una frase que dice la Biblia, despiértate tú que duermes y te alumbrará el Señor. Y ¿sabés qué, hermano? A veces dormimos. No, pastor, si yo me levanto temprano, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que dormimos espiritualmente. ¿Y cuándo es que duermo espiritualmente? Cuando me viene un ataque y yo en vez de levantarme en fortaleza en Cristo, creyendo que Él lo hará, quiero resolver yo las cosas como a mí me parece que tengo que hacerlo. ¿Y sabe lo que pasa? Me va mal. Porque nosotros estamos en un ambiente espiritual en el cual las cosas tienen que hacerse a la manera de Dios. Entonces tenemos que ir al Señor para que Él se ocupe. Hace un tiempo yo estaba pasando por una prueba difícil y ahí, metido en ese lugar, clamé al Señor y el Señor me respondió a los 2 días. Pero me puse en sus manos. El peor error que podemos cometer como cristianos es creernos que ya estamos de vuelta. No, tengo muchos años en esto. A mí que me van a enseñar. No, hermano, siempre aprendemos. Con Cristo siempre estamos aprendiendo algo nuevo que no sabíamos. Yo la palabra la descubro permanentemente. Le digo más, yo esta palabra del poder del Evangelio la prediqué muchas veces a través de los años. Sin embargo, nunca como ahora. De esta manera y con esta profundidad. Porque Dios me la reveló de este modo. Porque es un poder divino, porque es un poder salvador. Está sobre nuestra vida porque formamos parte de eso. Nosotros somos parte del Evangelio. Nosotros somos parte de esa buena noticia. Nosotros podemos hablar de lo que conocemos, de lo que sabemos y de lo que creemos. Porque también es un poder universal. Es un poder universal el poder del Evangelio. Porque acá dice, al judío primeramente y también al griego, es a todos. Eso quiere decir Pablo. Porque Jesús le dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura.
Y no solamente les dijo eso, vayan a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjese qué notable, tomando ese punto desde donde Jesús dijo eso, lo último de la tierra está por acá. Y Jesús dijo, vayan, prediquen a quien sea, porque todos necesitan de esto. Muchos no lo saben, pero lo necesitan. Entonces nosotros tenemos que tomarnos fuertemente de esta palabra del Señor, porque es un poder universal, porque es un poder cuyos beneficios alcanzan a todos los que crean. Está disponible. Amén. Está disponible. Dios no elige a este sí y a este no. Dios al que quiere recibirlo le entrega ese poder. O sea que está al alcance de todos. Es un poder suficiente para todo, porque una vez que entró en nosotros, nos sirve para todas las áreas de nuestra vida. Nada queda fuera del poder del Evangelio. Y también las condiciones para las cuales puedo recibir esos beneficios son las mismas para todos. ¿Esto qué quiere decir? La fe. Creer en lo que estoy escuchando. Creer en lo que Dios puede hacer conmigo. Creerlo, hermanos. Esa es la base de nuestra fe, el creer. Y usted va a ver cómo las cosas cambian. Y no importa el tiempo que tengamos en la obra, no interesa eso, para nada. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno le pide a Dios, ora a Dios con fe, Dios hace la obra, se mueve con poder. Entonces tenemos que tomar esto como una enseñanza, sí. La fe es doctrina, pero también es poder. La doctrina quiere ser enseñanza y tenemos que ser enseñados en esto. Y esto es una enseñanza, pero de todas maneras, esto tiene que ver con que mi fe se tiene que ir avivando de día en día, de hora en hora, de minuto en minuto, tiene que irse avivando permanentemente. La fe la necesito siempre, no algunas veces. La fe me es útil siempre, no algunas veces. ¿Saben por qué? Porque no podemos vivir sin fe. Y porque Jesús dijo, sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo único que el Señor espera de nosotros es que creamos en Él, en su palabra, en el Evangelio que Jesús dejó establecido para cada uno de nosotros. Entonces tenemos todas las herramientas para comprender cómo puede ser nuestra vida contenida en Jesús. ¿Y sabe qué? Cuando nuestra vida está contenida en Cristo, es una vida especial. No es una vida común, es una vida especial. ¿Por qué? Porque estamos respaldados por el poder divino de Dios. Porque nos salva de las desgracias del pecado. Y porque todos, absolutamente todos, tenemos acceso a los beneficios del poder del Evangelio. Por eso con esa seguridad Pablo afirma y confirma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Y termina rematando con esto, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, hermanos y hermanas queridas, lo único que puedo decirles es esto: empecemos a vivir por fe y dejemos de lado todo lo demás. Hagamos lo que la fe nos mueve a hacer, que es decir a Dios, que Dios va a poner las cosas en su lugar. Dios va a acomodar todo a nuestro favor. La balanza está a favor tuyo, no está en contra tuyo. Porque el Señor te ha dado su palabra para que confíes en Él, porque Él te va a guardar de todo lo malo que venga contra tu vida. Que Dios te bendiga con esta palabra. Gloria a Dios.